Deberíamos estar gozosos porque venimos a la casa del Señor, hermanos. Cuando venimos a un funeral, pues todavía, ¿verdad? Pues, pero a la casa del Señor, a la casa del Señor tenemos que venir con gozo, con alegría. Dice entrar por sus atrios con alegría y gozo. Yes, God. Thank you. Pues es un placer, ¿verdad? Que el Señor me dé la oportunidad de volver a hablar de su palabra en esta noche, ¿verdad? Yo sufro, hermanos, cuando me dicen, vas a predicar, ay Señor, y pues hago lo posible, hermanos, pero ya cuando estoy aquí se me olvida todo, ya. Y mi esposa me dice, pero ¿por qué no haces notas? Le digo, es que si hago notas menos me sale. Le digo, yo prefiero mejor hablar lo que el Señor me dé ahí. Amén, gloria a Dios. Y bueno, en esta noche, hermanos, vamos a orar para entrar a la palabra del Señor. Espero que no confundirlos, espero que entiendan lo que quiero exponer. Vamos a orar, hermanos. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar una vez más, Señor, reunidos en tu nombre, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Señor, en esta hora, Padre, yo pido, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, tome control de mi boca, de mis labios, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, Señor, tomando el control absoluto, Señor, de este servicio, Padre. Que todo lo que yo hable, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a través de mis labios, Padre Santo. Y te pido, Señor, que tú, Señor, prepares, Señor, abra las mentes, los entendimientos, Señor, de mis hermanos, Padre, para que puedan captar el mensaje, Señor, para que puedan captar lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche, Padre. Te damos toda la honra y toda la gloria, Padre. Reprendemos todo espíritu inmundo, Señor, todo espíritu contrario al tuyo, Señor, que quiere estorbar, que quiera robar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo reprendemos y lo echamos fuera, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, toma control de este servicio, Padre. Te damos gracias, Señor. De antemano te damos gracias, Señor, por lo que vas a hacer, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Para aquellos que nos miran allá también a través del internet, ¿verdad? Las redes sociales, también preparen su corazón para que reciban lo que el Señor tiene para ustedes también en esta noche, hermanos. Yo sé que el Señor siempre tiene algo para bendecir a su pueblo, hermanos. Lo único que tenemos que hacer es venir con un corazón dispuesto a recibir, hermanos, porque el Señor a veces nos regaña, a veces nos jala las orejas, ¿verdad? Pero es por nuestro propio bien. Entonces, hermanos, tenemos que recibir la exhortación con alegría y gozo, hermanos. Amén. En esta noche, hermanos, yo le puse al mensaje, no podía, como que no daba el nombre que le puse, pero a ver, dice, le puse como nombre a este mensaje, hay dos clases de miedo, o hay dos clases de temor. El temor de Dios y el temor del enemigo, ¿verdad? Que el temor del enemigo no se lo recomiendo, hermanos, porque cuando es temor del maligno, hermanos, se le paran los pelos a uno y se queda uno sin habla. Pero cuando es el temor de Dios, hermanos, el temor de Dios es un temor santo, hermanos, es un temor que aunque la reguemos, aunque hagamos cosas, pero el Señor, el temor de Dios es diferente totalmente. Y yo buscaba la interpretación aquí. Dice, ¿qué es temor de Dios? Dice, el temor a Dios nos hace tener temor de pecar contra Él. El temor de Dios no es lo mismo que el miedo a un tirano o un dictador.
Nosotros, sus hijos, no debemos temerle a su ira, a menos que temamos al castigo debido a una mala conciencia y un corazón duro a causa del pecado. Ahí hay unas escrituras en Romanos 2, 5 y 9. Ahí los pueden buscar a esos que toman notas. Los pueden buscar después, no lo apunté, no lo escribí aquí. Romanos 2, 5 y 9. Dice, el miedo al diablo, el monóxido de carbono es un gas invisible y sin olor que mata a sus víctimas antes de que se den cuenta. El diablo es como el monóxido de carbono, es invisible, peligroso y su influencia es difícil de detectar, pero tampoco hay por qué tenerle miedo porque Dios ya nos ha dado las armas necesarias para derribarlo. El Señor nos ha dado, hermanos, el poder y la autoridad, hermanos, para reprenderlo y echarlo fuera. Pero ¿qué pasa, hermanos? A veces, cuando se trata de esa cosa, ¿verdad? Como que nos da miedo, nos da temor, confrontarlo, hermanos, pero a veces también yo creo que el miedo lo sentimos porque no nos sentimos capaces, hermano, o no nos sentimos bien delante de Dios también, porque acuérdense, hermanos, que el Señor ya nos dio el poder y la autoridad, pero a veces sentimos miedo a confrontarnos. A veces cuando dicen, ay, ese está endemoniado o necesita una liberación, pocos son los que se atreven a orar por una liberación o algo. ¿Por qué? Pues simplemente por el temor, que el mismo diablo pone ese temor, ese miedo a decir, no, pues, ¿y qué va a pasar? A lo mejor yo no estoy bien, a lo mejor pues el enemigo se encarga de poner temor, miedo, que es diferente a lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Y más adelante vamos a estar viendo eso. Vamos a ir al Salmo 23. Salmo 23 del 1 al 6. Escogí este salmo porque pues casi habla aquí acerca de todo lo que el Señor, las promesas que el Señor nos ha hecho, ¿verdad? Salmo 23 del 1 al 6. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa, preparas mesa delante de en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En este salmo, hermanos, casi ahí está, ¿verdad? Que el Señor nos ha preparado. Nos dice, ¿verdad? Que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, que no temamos, que Él siempre va a estar con nosotros, hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando viene la enfermedad, cuando vienen las pruebas, las circunstancias a nuestra vida, hermano? Se nos olvidan esas promesas, se nos olvida todas esas promesas que Dios nos ha hecho, hermanos. ¿Y quién es el que se encarga de poner cosas diferentes? El enemigo, hermanos. Decía la hermana Berta el domingo en la mañana, ¿verdad? Que de las saetas. El enemigo, el diablo también trae sus saetas ahí, hermanos, para tirar saetas de miedo, de temor, de incredulidad, de toda índole, hermanos, para que no confiemos en la palabra del Señor, para que no, incluso hasta se nos olvide, hermanos, cuando viene la prueba se nos olvidan las promesas de Dios.
¿Y qué nos está diciendo ahí, hermano? Que no temamos, que Él está con nosotros, que aunque pasemos por valles de muerte, Él está ahí, que no temamos. Pero se nos olvida, hermano, cuando estamos pasando la situación, la prueba, hermanos, nos enfocamos en el problema, en la prueba, y no en las promesas que el Señor ya nos dio. Por ejemplo, cuando va usted a ver al doctor que le dice, pues sí, se me hace que tiene cáncer, ahí luego hermanos, en lugar de decir, pues te reprendo en el nombre de Jesús, yo no acepto ese cáncer no es mío, no lo quiero, lo reprendo y lo echo fuera, hermanos, aunque sea cierto, hermanos, pero tenemos que hablar palabra de verdad positiva y no negativa. Pero ¿qué pasa? Cuando le dan esas nuevas, ay, tengo cáncer, me voy a morir, ¿cuánto tiempo me quedará de vida? Empieza uno a su mente a imaginarse uno, y se apodera el miedo a uno, se apodera a uno, el enemigo se encarga de ponerle cosas en su mente a uno, en lugar de hablar la palabra, lo que el Señor nos ha prometido, lo que el Señor nos ha mandado. ¿Se acuerdan cuando el enemigo, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto? Hablaba palabra, le decía, pero ¿qué hacía Jesús con la misma palabra? La rechazaba, lo callaba. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también, hermanos, cuando nos llegue una mala noticia, aunque sea cierto, hermanos, no tenemos que aceptarla, tenemos que rechazarla, tenemos que hablar palabra de vida y no de muerte. La misma palabra nos dice, hermano, que lo que confesemos con nuestra boca, eso se va a hacer realidad. Entonces tenemos que hablar siempre positivo, hermano, no negativamente, aunque sea cierto, hermanos. Tenemos que rechazar la enfermedad o lo que sea y tener más confianza en las promesas de Dios que en las mentiras del enemigo. Amén. Es difícil, hermanos, es difícil, ¿verdad? Porque cuando vienen las pruebas, hermano, uno, pues como le digo, uno vive las cosas en carne propia y es difícil poner las cosas, o sea, el enemigo se encarga de que pongamos nuestra mirada en el problema, en lo que está uno viviendo. Vamos a ir a Isaías 43:2. Aquí está otra de las promesas, hermano, más buena esta promesa. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor nos está diciendo, hermano, que no importa la prueba por la que tengamos que pasar, hermanos, Él está ahí para darnos la mano, Él está ahí para sacarnos, hermano, adelante. Pero ¿qué pasa? Como les decía, hermanos, se nos olvidan esas promesas y nos enfocamos en el problema, y el enemigo es astuto para bombardear nuestra mente, para poner todo lo negativo, hermanos, y se nos olvidan las promesas de Dios. El enemigo es experto, hermanos, en tumbarnos nuestra fe. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando el enemigo te tira el dardo a tu mente y te dice, te baja la fe, ya estuvo. O te pone incredulidad, o empiezas a renegar, empiezas a contender con Dios. Ya se te fue la bendición de las manos, hermanos, porque el enemigo se encargó de que esa bendición no llegara a tus manos. Y es su trabajo de él, hermanos, de hacernos la vida imposible, hermanos, de tratar de que las promesas de Dios no lleguen a nuestra vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de estar siempre buscando de la presencia de Dios, y más que nada, hermanos, llenarnos de la palabra. Para cuando el enemigo te viene a susurrar cosas al oído, hermano, tú con la misma palabra lo confrontes, lo reprendes y lo echas fuera. Amén. Pero si no conocemos la palabra, hermano, ¿cómo lo vamos a reprender? ¿Cómo lo vamos? O sea,
esto se hace espiritualmente, ¿no? Ojalá y fuera a golpes, pues aunque sea con una piedra, un palo, ¿verdad? Se defiende uno, pero esto es espiritualmente, hermanos. Eso tenemos que hacerlo espiritualmente, y si no estamos llenos de la palabra de Dios, hermanos, no vamos a poder confrontarlo. Vamos a ir a Job 28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Sería, hermanos, este versículo me impactó, ¿verdad? Donde dice que el temor, lo que leíamos antes, hermano, el temor de Dios es sabiduría, y el apartarse del mal dice que hace un hombre sabio. Cuando uno tiene temor de Dios, hermano, es el temor de Dios no lo hace pecar a uno, no lo hace a uno cometer lo que el diablo puso en su mente, hermano, sino que, y no solamente eso, hermano, sino que dice que el que logra salir de eso, hermanos, eso es un hombre sabio. Vamos a ir aquí también al libro de... Vamos a ir ahí mismo en Job 9, Job 2, 9 y 10. Ese no lo tengo aquí, pero si lo puedes poner. Dice, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Se fija, hermanos, este hombre sí que fue, y pues podemos ver, hermanos, que el enemigo fue a acusarlo delante de Dios. Pero algunos de nosotros habremos pasado por lo que pasó a este hombre. Le quitaron todos sus bienes, se le murieron sus hijos, el diablo lo enfermó su cuerpo también. Y dice que este hombre ni aún así blasfemó contra Dios, ni aún así se puso a contender con Dios, porque él sabía, hermanos, él sabía que pasara lo que pasara era la voluntad de Dios. Y así nosotros también, hermanos, pasemos por lo que pasemos, hermanos, lo menos que podemos hacer, hermanos, es reclamarle a Dios, contender con Dios. Pues pase lo que pase, hermanos, si Dios lo permite es con un propósito. A veces pasamos por cosas, hermanos, que no entendemos, que decimos, pero ¿por qué? Pues no, nosotros tal vez no entendemos, no sabemos por qué, pero Dios sí. Porque nada es casualidad para Dios, o nada es por casualidad lo que acontece, hermano. Dios conoce todas las cosas y Él sabe por qué permite las cosas. Y nosotros lo único que tenemos que hacer lo que dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré, o algo así. Entonces, hermanos, ahí está, hermanos, la fe y la confianza en las promesas de Dios. Vamos a ir a 2 de Timoteo 1, 6 al 8. Verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios.
Este es Pablo, hermanos, hablando a Timoteo. ¿Cómo vamos a avivar ese fuego, hermanos? Durmiendo, viendo las novelas, viendo los partidos de fútbol, qué sé yo, ¿verdad? Cualquier cosa, hermanos, porque hay gente, hermanos, que se dicen cristianos, pero están más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Que ahí ya solamente hay cenizas, hermano, ya no hay fuego. ¿Y cómo va usted a avivar el fuego, hermano? Congregándose, viniendo a la iglesia, yendo al servicio de las damas, al servicio de los varones, todo lo que sea o que tenga que ver con Dios, hermanos. Es una manera de avivar el fuego. Pero ¿qué pasa, hermanos? El enemigo siempre nos pone, el servicio de varones, siempre lo mismo, hablan de lo mismo, 2, 3 varones ahí, no. Y ya el enemigo le quitó la bendición, le robó la bendición, y en lugar de que ese fuego suba la llamita, se lo acaba de apagar, como que le echaran un vaso de agua, ya nomás un mito sale ahí. Y es lo que el enemigo quiere, hermano. ¿Cuántas veces no ha dispuesto su corazón para venir, digamos, a un servicio de damas? Pero cualquier cosa, cualquier excusa, el enemigo se la sabe todas, hermano. Él sabe cómo va a poder pararla o cómo va a poder pararlo. Que ese día se descompuso el carro, o ese día le dolió la cabeza, ese día... No sé, hermanos, pero él sabe nuestras debilidades. Y él trata, hermanos, de tirar ese dardo. Y si logra atraparnos, si logra hacer lo que él quería, pues ya sabe, para la siguiente lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y ya sabe por dónde llegarnos, hermanos. ¿Para qué? Para robarle la bendición, para que no venga a la iglesia, para que no busque del Señor. Amén. ¿Cuántas veces tratamos de leer la Biblia, hermanos, y nos quedamos dormidos? ¿Cuántas veces tratamos de levantarnos en la madrugada, hermano? Y bueno, ya no se diga, en la madrugada se duerme uno más fácil. Y mayormente ahorita con este frillito. Trata, hermanos, de despertarse sin chamarra para que perdido el frío no lo deje dormir. El enemigo es astuto, hermano. Eso es su trabajo de él, hacerle la vida imposible, no solamente a nosotros, hermanos, pero sino llevarle la contraria a Dios. Porque nos odia a muerte, hermanos, porque él sabe, hermanos, está celoso, hermanos, porque Dios nos ama más a nosotros que a Él. Amén. Él tuvo la oportunidad, hermanos, pues la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que era su mano derecha, por decirlo así, pero le dio tanta libertad Dios a Lucifer, hermanos, que se quiso hacer igual que él. Amén. Y por eso fue que fue destronado, hermanos. Amén. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que él es el príncipe de este mundo. Él reina aquí en este mundo. Amén. Hermano, aunque ya Dios lo derrotó, ya lo puso bajo sus pies, pero estamos en territorio del enemigo, en territorio de él, hermanos. El diablo todavía tiene poder aquí sobre este mundo. Amén. Y entonces tenemos que cuidarnos, hermanos, de no darle chance, de no abrir las puertas, hermano, para darle la oportunidad de que él pueda penetrar en nuestras vidas, hermanos. Él primero tira un dardo a nuestra mente, ¿verdad? Si logra que lo retengamos en nuestra mente, luego de nuestra mente va más adentro al corazón, y por eso así hay mucha gente, hermanos, que con falta de perdón, que no saben perdonar, con falta de tantas cosas, hermanos, que no pueden hacerlo, hermanos. ¿Por qué? Porque el dardo primero fue a la mente y no lo trataron de sacarlo, y luego se fue al corazón, y ya cuando enraiza en el corazón, hermanos, qué difícil es sacar las raíces de amargura, de enojo, de tanta cosa, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Como les decía, hermanos, no sé si ustedes alguna vez han tenido alguna experiencia de digamos, yo tuve 2 experiencias, ¿verdad?, de cuando
un espíritu malo lo quiere atacar o se le aparece ahí junto a usted y usted siente la presencia, siente que se le paran los pelos, que no puede hablar, no puede, se queda tieso, prácticamente se queda. A mí 2 veces me ha sucedido eso, hermanos. Una vez antes de conocer al Señor y otra vez ya conocí al Señor. Imagínense, estaba orando. Esa vez un amigo y yo nos habíamos levantado como a las 5 de la mañana a orar. Y apenas hacía como unos 15 minutos que estábamos orando ahí. Yo me hinqué junto a la puerta en un sofá que había ahí. Y cuando de pronto nomás sentí así como una silueta negra así que entró por la puerta así, pero gigante así, se paró al lado mío. Y yo quería voltear y no podía, pero pues no podía moverme, ni podía hablar, ni podía nada, hermanos. Es una presencia tan fea, tan escalofriante, hermanos. Y ese es el temor del enemigo, ¿verdad? El miedo del enemigo. No sé cuántos minutos o segundos, no sé. Pues porque yo no podía hablar, ni podía moverme, ¿no? Ni podía moverme. Lo único que en mi mente, en el nombre de Jesús, te reprendo, Satanás, fuera, en el nombre de Jesús, y en mi mente. Y le digo hasta que miré que se esfumó y se fue. Y luego le comenté a mi amigo, le digo, y no sabes lo que me pasó ahorita. ¿Qué pasó? Le digo, pues aquí un demonio, aquí se me apareció aquí. Y dice, ¿por qué no me dijiste? No podía hablar, no podía moverme. Le digo, pues, ¿cómo querías que te dijera? Y así es, hermano, el temor del diablo, el temor del enemigo, hermano, es un temor, es un miedo, hermano, que lo deja a uno paralizado, que no puede uno moverse. Diferente al temor de Dios, ¿verdad? Amén, amén, amén. No se me duerman, hermanos, ténganme paciencia. Vamos a ir a Primera de Pedro 5, 7, del 7 al 9. Primera de Pedro 5, del 7 al 9. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí parece que eso de las tribulaciones, hermano, de las aflicciones al pueblo de Dios, es como que son necesarias, hermano. Dice aquí que todos están sufriendo aflicciones, dice, todos sus hermanos en todo el mundo. O sea que como que la aflicción es necesaria, hermanos, para nuestras vidas cristianas, espirituales, hermanos, porque dice, por ahí hay un versículo donde dice que las aflicciones son necesarias, que las aflicciones nos dan fuerza, nos hacen madurar, hermanos. Y usted podría decir, pero ¿cómo? ¿En qué? Pasando una aflicción, ¿cómo voy a madurar? Pues sí, hermanos, porque esa aflicción lo va a ayudar a confiar más en Dios. A saber que, hermanos, que la prueba está ahí, sí, ahí está, pero que mañana o pasado esa prueba va a desaparecer o cuando menos se va a ir de nuestra vida. ¿Y qué pasó, hermanos? Sobrevivimos, pasamos la prueba y, hermanos, y estamos listos para la que viene. Pero si no, sí, pero si en la primera no la pasamos, hermano, a ver ustedes que vienen al instituto, si no pasan la prueba del test que les van a hacer, pues van a tener que reprobar o les van a tener que volver a hacer, hermanos. Así nosotros también, hermanos. Si el Señor permite con un propósito que pasemos por alguna situación, hermanos, y si no pasamos esa prueba, hermanos, pues no estamos listos para la próxima, porque
pues si esa que era más fácil no la pasamos, se imagina la que viene, que a lo mejor es más fuerte, menos. Entonces, hermanos, tenemos que confiar en el Señor y creer y saber que no importa por lo que tengamos que pasar, hermanos, el Señor está ahí. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Y creerle, hermanos, que no nos vamos a quedar ahí, que el día de mañana vamos a salir de esa prueba y vamos a poder decir: gracias, Señor, porque tú me libraste, tú me sacaste adelante. Así es que, hermanos, pongan atención en las clases, ¿eh? No. Yo me acuerdo de mi hermano Indas que decía: no, si yo no leo, si tienen que estudiar, dice, y yo no les voy a... No hay misericordia. No hay misericordia, así es que, hermanos. Gloria a Dios. Y como les decía, hermanos, para pasar esas pruebas y esas situaciones difíciles, hermano, solamente si estamos llenos de la presencia de Dios, solamente si estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, es de la única manera que vamos a poder sobrellevar, hermano, esas situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, hermano. Si se imagina, si usted no busca de la presencia del Señor, si usted no está lleno de su Espíritu, hermano, ¿cómo va a resistir al enemigo? ¿Cómo va a resistir la prueba, hermanos? El enemigo lo va a hacer trizas. En cambio, cuando usted está lleno del Espíritu, hermano, y está en intimidad con el Señor todos los días, hermano, la prueba como que se hace más fácil. La misma palabra del Señor nos dice: hermanos, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Con Él es más fácil de pasar la prueba, hermanos. Con Él y en Él es más fácil de salir de la situación, hermanos. Pero si trata de salir adelante por usted mismo, con sus propias fuerzas, hermano, no lo va a lograr. Vamos a ir a Lucas 21, 15 y 26. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Se fija, el temor que esa gente va a estar sufriendo o va a estar viviendo es un temor así como cuando se me apareció el espíritu inmundo ese ahí a un lado de mí. Va a ser un miedo, un temor aterrador, hermanos. Y espero, hermanos, que entre esa gente, porque me imagino que eso va a ser después de la tribulación. Cuando habla de eso, creo que es después de la tribulación. Espero que no haya muchos que se decían cristianos, hermanos, y esos va a estar peor, porque esos conocían la palabra, y cuando miren esas cosas, se imagina, hermanos, el temor, el miedo, saber lo que les espera, porque pues es algo que nadie lo va a poder evitar, hermanos. Dice que la gente fallece, dice que la gente como que hasta se desmayaba del temor, del miedo. Entonces, hermanos, tenemos que ponernos las pilas ahorita que hay tiempo, hermanos. Tenemos que buscar del Señor para que podamos, hermanos, en aquel día irnos a la presencia del Señor, hermanos. Y como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. Si vivimos para Cristo, y si el Señor nos lleva de alguna enfermedad o lo que sea, hermanos, lo importante es saber a dónde vamos, saber que aunque muramos de una enfermedad, hermanos, lo bueno es saber que vamos a estar en la presencia del Señor, hermanos. Amén. Eso es lo importante. Vamos a ir a Hechos 9, 5 y 6.
aquí habla de Pablo cuando iba a perseguir a los cristianos, ¿verdad? Que se le apareció el Señor. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Duras cosas te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Este hombre, hermanos, Pablo, en ese tiempo él aún no conocía al Señor todavía. Y ese temor, ese miedo que tenía, no era miedo, era miedo de miedos, hermanos, porque él no conocía al Señor todavía. Y no sabía cuando le dijo, ¿a quién ¿cómo dice? Dijo: yo soy al que tú persigues. O sea, cuando oyó esa voz y le dijo que era al que estaba persiguiendo, se imagina lo que él ha de haber sentido, pues ya, y que sin saber cómo cayó y quedó ciego y todo eso. Me imagino que era un miedo tremendo lo que él tenía, hermanos. Y así nosotros, hermanos, también antes de conocer al Señor, hermanos, teníamos un miedo tremendo. Digo, cuando menos yo, hermano, cuando vine al Señor, hermanos, y que empecé a recordar de dónde me sacó el Señor, digo: ay, Señor, ¿de dónde tú me sacaste? Gracias, Señor, porque ya no voy a tener que darte cuentas de eso, porque pues su palabra dice, ¿verdad?, que todos nuestros pecados nos han sido perdonados. Amén. Si no se imagina, hermanos, en aquel día estar ante el Señor, ante el trono del Señor, y tenerle, pues me imagino que no tenemos que confesarlos, ¿verdad?, porque Él ya lo sabe todos, pero si tuviéramos que confesar todos nuestros pecados ahí, qué miedo y qué temor, sabiendo todas las pocas vergüenzas que habíamos hecho, hermanos, que hacíamos las cosas sin temor. Antes creo que nos alegrábamos cuando hacíamos cosas que sabíamos que no estaban bien, pero nos gozábamos haciéndolas. Ese era yo, no sé ustedes, hermano, a lo mejor yo era más malito. Por eso estoy agradecido con el Señor, hermano, porque Él me salvó por la salvación de mi alma, hermanos, porque yo sé que yo no tenía perdón de Dios, como luego dicen. Hermanos, yo era una persona tan pecadora, hermanos, que me gozaba haciendo lo malo. Era, sí. Dije que soy. Era, hermanos, una persona mala, hermanos, que me gozaba haciendo las cosas que yo sabía que no le agradaban a Dios, pero no había ningún temor dentro de mí. Era como, por ahí alguien decía que el que más mujeres tenía era más hombre o algo así, por ahí oía un dicho que decían. Y yo me gozaba, hermanos, haciendo tantas cosas, barbaridades, hermanos, que gracias al Señor ahora ya no tengo, como le dijeron, no tengo ese miedo, ese temor de lo malo que hice, las cosas malas que hice, hermanos, porque sé que Dios ya me perdonó. Amén. Y ahí estamos, hermanos, tratando. Yo creo que por eso, hermanos, también porque dice la palabra de Dios que al que más se le perdona, más le sirve uno a él o algo así. Yo pienso que yo, como me considero que era un pecador tremendo, hermanos, por eso yo digo, ¿cómo darle la espalda al Señor? ¿Cómo regresarme de donde el Señor me sacó? Imposible, hermanos. Primero, mejor que me lleve con Él antes de volver al mundo nuevamente. Vamos a ir a Mateo 14, 28 al 32. No se me duerman, hermanos, digan un gloria a Dios de perdido. Ya vamos a acabar, ya estamos acabando. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Se fija, hermanos, lo que les decía. ¿Quién cree que quitó la mirada de Jesús? ¿O qué influencia fue la que hizo a Pedro que quitara su vista de Jesús? Dice que ahí el Señor mismo le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea que ahí fue un dardazo de Satanás que le puso para que mirara, se enfocara en el viento y en las olas y cuanta cosa, para que quitarle su mirada del Señor. Y ahí mismo el Señor le dice: hombre de poca fe. El enemigo es experto, hermanos, en poner cosas para quitarnos la fe, disminuir nuestra fe. Y como les decía hace un rato, el Señor mismo dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el enemigo sabe por dónde llegarnos, sabe por dónde atacarnos, hermanos. Puede meter incredulidad, puede meter cualquier cosa a nuestras mentes, hermanos, para que el propósito de Dios no se cumpla en nuestras vidas. Y como le digo, a veces ya tenemos el milagro ahí, ya a punto de hacerlo nuestro, pero el enemigo se encarga de poner algo a nuestra mente para dudar, no, el Señor nunca no me oye, el Señor nunca me va a contestar. Y ahí, hermanos, ya nos robó la bendición. Por eso era lo que les decía, hermanos, no importa lo que venga, lo que pase, tenemos que hablar positivamente, tenemos que hablar la palabra de Dios, las promesas de Dios, y no importa lo que pase a nuestro alrededor, hermanos, porque la palabra de Dios dice que es más cortante que una espada de 2 filos, hermanos. La palabra tiene más poder, hermanos, que las circunstancias que estemos pasando, hermanos. Tenemos que creer en la palabra, hermanos. No importa lo que venga, lo que pase, tenemos que confiar en el Señor. Él ha prometido, hermano, estar con nosotros, que no nos va a dejar a la deriva, hermanos. Él ha prometido siempre estar ahí para levantarnos. Ya para terminar, hermanos, vamos a ir a Mateo 26, 41. Es un pequeño consejo aquí. Dice: velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No hay otra, hermanos, no hay otra más de que velar y orar para poder resistir al enemigo, hermanos. Si estamos flojos en la oración, si no nos gusta ayunar, pues que a nadie le gusta ayunar, yo pienso, ¿verdad? Es más, se oye más bonito la palabra ayunar, o cualquier cosa menos desayunar que ayunar. Cuando se habla de ayuno, ¿verdad? Como que se entristece uno, como que, pensaba apenas comer una carnita asada mañana, pero no, ya no se va a hacer. Entonces, hermanos, si no estamos preparados, si no estamos buscando la presencia del Señor continuamente, hermanos, difícilmente vamos a pasar la prueba, y es una puerta que le estamos abriendo al enemigo, hermanos. Decía mi pastor que al diablo no se le da uno ni un chichín, ¿verdad? Con una rendijita que le abre uno al diablo, él se mete. Él no es como el Señor, que Él toca la puerta, ¿verdad? Y si le damos la chance de entrar, Él entra. El diablo no, hermanos. El diablo, con una rendijita que encuentre abierta, Él se mete. Y como leímos ahí, ¿verdad? Él viene a matar, hurtar y destruir. Él no viene a jugar, hermanos. Él viene a destruir los hogares, a destruir las familias. Es su especialidad de Él. Él no puede ver una familia unida, hermanos. Él no puede ver una familia viviendo unidos, pues, ¿verdad? Gozosos.
Él es más feliz cuando mira una familia, padres contra hijos, hijos contra papás y todo. Él se goza cuando mira la familia peleando siempre, que están en desacuerdo, que siempre están, que las cazuelas vuelan para todos lados, hermanos. Él se goza cuando mira eso. Y ya para terminar, hermanos, vamos a ir a Santiago 4:7. Dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo lo vamos a resistir? Vuelvo y les digo, hermanos, en ayuno y oración, buscando al Señor, congregándose, yendo a cada servicio, hermano. Cuando yo sé que hay veces que no puede uno verdaderamente, hermanos, porque tal vez está enfermo o sucede algo que verdaderamente no puede ir a la reunión o lo que sea, hermanos, pero a veces son puras excusas, hermanos. A veces son puras, le da uno más peso a cualquier cosa que venir a la casa del Señor. Porque es un mandamiento, hermanos. Dice, como algunos dejan de, ¿cómo? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esa palabra no es casualidad, es costumbre, que ya se nos hizo algo suave, algo que no tenemos un compromiso con el Señor, que nos da lo mismo, y como congregarnos o no congregarnos, hermanos. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor, que también desde que yo me convertí fue uno de mis propósitos que yo me hice yo mismo, no perderme un servicio. Y como les digo, he faltado últimamente ya los años, ¿verdad? Como que he faltado más también, porque estoy enfermo o estoy en el hospital o algo así, pero aquí mis pastores no me dejan mentir, ¿verdad? Que yo trago lo posible por no perderme un servicio, hermanos. Y fue algo que yo mismo, fue como un compromiso que yo mismo me hice conmigo mismo de no faltar. Como les digo, a lo mejor es por lo agradecido que estoy con el Señor, por lo que hizo en mi vida, ¿verdad? O quién sabe, ¿verdad? Pero les recomiendo, hermanos, que de perdido empecemos avivando el fuego, congregándonos, orando, ayunando, y no se pierda ni un servicio, hermanos. Porque siempre el Señor tiene palabra para cada uno de nosotros. Y si de plano viene y el Señor no le dijo nada, gloria a Dios, hermano, ya está casi para irse con el Señor, porque ya no tiene nada que hacer. Esa es la palabra del Señor ahora, que Dios me los bendiga.